¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el conflicto Israel-Palestina tras el cese al fuego con otro notable invitado, Ismael Jalil, abogado y analista internacional, directamente desde Mendoza. Ismael Jalil, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Para mí es un gustazo estar con ustedes en esta ocasión nuevamente. Ismael, ¿dónde está el cese al fuego hoy entre Hamás e Israel? En primer lugar, creo que lo has colocado en sus justos términos. Este es un acuerdo de cese al fuego, no es un acuerdo de paz, ni mucho menos. Este ha sido un acuerdo de cese al fuego que creo que ha tenido más la razón de ser en el creciente repudio que estaba teniendo el Estado de Israel y Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, que son los tres ejes, en definitiva, que están cometiendo la agresión contra el pueblo palestino. Y es un cese al fuego que nosotros siempre lo advertimos, era, en primer lugar, bueno, como todo cese al fuego es para celebrar porque la gente para de sufrir en forma inmediata y parar un bombardeo es algo esencial. Si eso no está en discusión. Lo que sí estaba en discusión eran algunas de las características que asumía y que preveíamos que iba a ser muy difícil que redunde en beneficio de la población de Gaza. Sobre todo porque con el cese al fuego lo que se imponía en forma inmediata era la atención sanitaria, alimentaria, de una población que viene hace 2 años siendo sometida a uno de los calvarios, al calvario más llamativo del siglo XXI, que es este genocidio que cometió y que sigue cometiendo el Estado de Israel porque la hambruna forma parte también de un sistema de exterminio, ¿no? Nunca hay que olvidarse que cuando ocurrieron los hechos del 7 de octubre, a posteriori del 7 de octubre, que insisto, vale recordar, el 7 de octubre no empezó nada, antes del 7 de octubre se sumaron 26 masacres mínimamente, no de estas mismas características por la cantidad, pero sí de la misma crueldad, con la misma crueldad, y que provocaron diversas nakbas, es decir, diversas idas o exilios o diásporas del pueblo palestino, porque no se soportaba el bombardeo. Entonces, frente a semejante ocupación, frente a semejante despliegue guerrero por parte del sionismo, los 2 años que llevan agudizándose el genocidio, obligaban hoy a tener por lo menos una respuesta que permita a la gente que quedó con vida, a los que están por fuera de los 70.000 muertos, que por ahora es lo que tenemos registrados, 70.000 muertos sin todavía poder determinar cuántos hay debajo de los millones de toneladas de escombros que tiene Gaza, más los muertos indirectos, que son los muertos que se producen por falta de asistencia médica, por hambruna, etc. Me parece que el alto el fuego hoy se encuentra en un punto donde otra vez la decisión está en manos de Israel, de Estados Unidos y de la Unión Europea, que son los grandes responsables en ese orden de que al pueblo palestino no le llegue la ayuda que era imprescindible. Vos fijate una cosa, Naciones Unidas dice que hay 24.000 toneladas de alimentos, pero que no han llegado en forma general hacia la población que sobrevivió en Palestina. Y además, Israel no tiene abiertas las fronteras con Egipto. Si abriría las fronteras con Egipto, si abriría las fronteras para entrar por la ciudad de Rafah, entonces se provocaría una mayor y mejor distribución de los alimentos que están ahí siendo retenidos, porque los camiones que están a la espera no pueden ingresar. Y esto es exclusiva decisión de Israel, que es quien administra la forma de repartir los alimentos, la medicación. No sabemos qué pasa con la infraestructura de agua potable, por ejemplo, que es fundamental para la subsistencia. Y yo no quiero que se olvide algo. Se tuvo en cuenta en muy pocas veces que no solo Netanyahu está acusado de el genocidio, también lo está un exministro de él que era Galant, quien también está de algún modo perseguido por la
la Corte Penal Internacional, y que fue nada más ni nada menos quien allá por el año 2000, fines de 2023, cuando se agudizó el tema del conflicto, quien sostuvo que debía haber un plan sistemático de hambruna para Palestina. Porque el tema esencial aquí, y hay que tenerlo en claro, es que esto se inscribe dentro de lo que son las nuevas concepciones de los genocidios modernos. Es decir, el genocidio ya no es el que nosotros conocimos en los libros hace 50 años atrás. Un judío polaco llamado Rafael Lemkin describió las nuevas técnicas del genocidio y las viene a implementar justamente el Estado sionista, que no tiene que ver solamente con la ocupación, que no tiene que ver solamente con el desplazamiento y que no tiene que ver solamente con el bombardeo sobre población civil indefensa, sino que además tiene una característica fundamental. Es la eliminación completa de una etnia, de una nacionalidad, pero para terminar con su identidad e implantar la identidad del país ocupante. Esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué decimos nosotros que esto es básico? Porque entonces uno entiende que estos acuerdos de cese al fuego se hicieron sola y exclusivamente con la idea de frenar lo que ya era la vox populi en el mundo entero, porque más allá de los gobiernos, los pueblos del sur global tenían en claro que era necesario salir por el pueblo palestino, y lo frenaron con esta cese al fuego que hoy se vuelve a traducir en otro sufrimiento para el pueblo palestino. Digamos, me parece que ese es el contexto en el cual hoy estamos y que exige de aquellos que se sacaron la foto, porque para eso son mandados a hacer, la foto en forma inmediata concurren todos, primeros ministros, presidentes, incluso referentes de los gobiernos árabes, ¿no? Que también tienen su cuota de responsabilidad a partir de haber suscrito en su momento los acuerdos de Abraham, que le recuerdo a la audiencia, los acuerdos de Abraham son acuerdos completamente desventajosos para la causa árabe, porque lo que hicieron fue negociar en forma individual y de ese modo condicionar cualquier posibilidad de apoyo a la causa palestina que pudiera surgir de países como Jordania, por ejemplo, o el mismo Egipto. Entonces, frente a este marco, frente a este contexto, lo que es necesario hacer hoy es exigirle a aquellos que suscribieron como garantes de este acuerdo, bueno, pues que se cumpla lo esencial y lo elemental, que es que a la población de Palestina le llegue lo que es una ayuda imprescindible. Se viene el invierno, Jorge. Se viene el invierno con todo lo que implica el invierno y con todo lo que implica el clima en zonas como aquellas, ¿no? Entonces, evidentemente, esto tiene que tener una inmediata resolución. Y lo otro que no puede parar es el reclamo de todos nosotros en las calles, en donde sea, para que el pueblo palestino sea de algún modo contemplado en sus necesidades básicas, insatisfechas al día de hoy, ¿no? El presidente Gustavo Petro, que es el presidente pro tempore de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que organiza una reunión con la Unión Europea precisamente en Colombia en el próximo mes de diciembre, señala de que él fue a Bruselas a participar de la cumbre cuando fue organizada por la Unión Europea con CELAC y, sin embargo, pese a las acusaciones que él hace muy abiertamente desde Caracas y también desde Colombia de que Israel practica un genocidio abiertamente con los palestinos, eso habría provocado que Ursula von der Leyen, la directora de la Unión Europea en lo que tiene que ver con la política y lo que tiene que ver con el presidente Emmanuel Macron, han decidido no asistir precisamente a la cumbre en Colombia, y la lectura es que por, entre comillas, presión o miedo de que Trump no esté satisfecho de que gente participa en esa reunión habiendo calificado tan abiertamente a Netanyahu como genocida. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, absolutamente. Yo creo que aquí vale hacer esta diferencia. En primer lugar, Palestina es la causa del sur global y es lo que más molesta y duele.
porque cuando nosotros decimos es el sur global, incorporamos también no solo a los pueblos, sino también a aquellos gobiernos que funcionan en sintonía con esos pueblos, y el caso de Petro es algo evidente. Los pueblos de América del Sur se identifican claramente con la posición de Gustavo Petro. Van der Leyen, Macron, todo lo que es la Unión Europea, con Estados Unidos e Israel son los grandes responsables de este genocidio. Naturalmente que no hay ninguna posibilidad de que se ejerza algún tipo de presión sobre ellos, porque tienen los compromisos ya firmados de antemano de sostener el genocidio, porque lo han hecho durante estos 2 años y porque, insisto, llegaron a un acuerdo de paz que se vendió, a un acuerdo de alto al fuego que se vendió como un acuerdo de paz, nada más ni nada menos que para parar un poco la protesta mundial de los pueblos por el genocidio que estaba cometiendo Israel, pero no porque estén convencidos de la necesidad de ese alto al fuego. Si hubiera sido por ellos, hubiera sido por Macron, por Van der Leyen, por la Unión Europea, ni hablar de Trump, naturalmente, que llegó al cinismo, a la cumbre del cinismo, a decir que felicitaba a Netanyahu por lo bien que había utilizado las armas que él le había provisto. Es decir, frente a una manifestación de semejante hipocresía y cinismo, plantear que están interesados por un acuerdo de paz es verdaderamente, hasta te diría, absurdo, es ridículo, suena a un insulto a la inteligencia humana. Pero eso es lo que nosotros tenemos hoy, una doble vara. Cuando vos pones el ejemplo de lo que se hizo con Rusia frente a Ucrania, estás expresando claramente lo que es la doble vara. Yo te diría, yo recuerdo perfectamente en el Congreso argentino, cuando la derecha, en aquel momento, que estaba reunida a través de los representantes, no tanto de Milei, que Milei en ese momento no era la figura que es hoy, digamos, no tenía la trascendencia que tiene hoy, pero sí con el macrismo, etcétera. Los diputados del Congreso Nacional, pertenecientes a los grupos de derecha, se presentaron con unos cartelitos que decían todos somos Ucrania. Y entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasa que Ucrania está en una guerra? ¿Qué pasa cuando un pueblo está sometido a un genocidio, como el caso palestino? ¿Por qué no existe esa misma reacción? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no expresan la solidaridad si realmente son humanistas? Porque no lo son. Porque directamente tomaron partido. Y hay una doble vara que acaba de hacer estallar todo el régimen internacional. Donde, fíjate una cosa, Jorge. La Corte Penal Internacional es una creación del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es una convención por la cual se determina que los genocidios, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, etcétera, van a ser juzgados internacionalmente, inclusive con muchas posibilidades de condena, de persecución, etcétera. ¿Quiénes son los que terminan hoy siendo perseguidos, siendo demonizados? Por ejemplo, Francesca Albanese, que es la relatora de las Naciones Unidas, que cumplió su función específicamente de decir, señoras, señores, estamos ante un genocidio y nosotros como comunidad internacional no podemos admitir que esto siga sucediendo. ¿Qué terminan haciendo? Persiguiéndola, judicializándola, criminalizándola, lo mismo que al fiscal que propuso la detención que finalmente la Corte Penal Internacional le otorga, ¿no? Y le da, le concede, y entonces ahora aparece la idea de tirar abajo a la Corte Penal Internacional. Es decir, explotó el sistema que durante mucho tiempo había imperado en el mundo, y yo creo que estamos ante una nueva barajar y dar de nuevo realmente, porque el sistema antiguo pasó a ser antiguo gracias a esta barbaridad que comete la Unión Europea, Estados Unidos y naturalmente el autor del genocidio, Israel. Benjamín Netanyahu ha sido calificado como un criminal de guerra por precisamente el genocidio, los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, y debería ser arrestado una vez que deja, por ejemplo, el suelo israelí, cuando va, digamos,
de visita a Estados Unidos que sobrevuela, entre otros países, varios europeos que tienen, digamos, el compromiso de detenerlo y sin embargo nadie detiene el avión de Netanyahu. ¿Cómo lo lees tú? Es que no tengas duda. Por eso hablo yo de esa doble vara. Y esa doble vara es la que rompió un frágil equilibrio que tenía el sistema internacional, pero que en alguna medida, aunque sea hasta por cuestiones formales, eran cubiertas. Hoy ya no. Fíjate lo que hace Orbán en Hungría. Dice, no suscribo más, no pertenezco más al Estatuto de Roma, me bajo de ese régimen y lo primero que hago es recibir a Netanyahu. Es decir, es hasta, digamos, es burdo, ese es el término, es burdo, es muy evidente que el poder tiene esa costumbre de esto me sirve, lo uso y lo pondero, y cuando no me sirve, ni lo uso y además lo demonizo. Entonces se termina, porque es una cuestión de correlación de fuerzas. Mando yo y yo soy el que dice que sí y que no. Y en alguna medida en esto pasa lo que vos acabas de decir, ¿no? Cualquier otro que tenga la misma acusación de la gravedad, inclusive con menor gravedad de la que tiene Netanyahu, porque Netanyahu tiene la más alta de todas las calificaciones disvaliosas que puedan existir, que te traten de autor de un genocidio. Eso es ya atravesar los cielos de cualquier país digno, implicaría la necesidad de no darle la cobertura, obligarlo a aterrizar ese avión y meterlo preso en forma inmediata. Es lo mínimo que puede hacer un país digno. De hecho, en eso yo quiero reivindicar la tarea de organizaciones de derechos humanos, de muchas organizaciones de la sociedad civil argentina, que cuando se amenazó, porque esta es la palabra, se amenazó con que Netanyahu iba a venir a visitar a Milei, hubo un movimiento que se multiplicó a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y con presentaciones incluso judiciales, y obligó a Netanyahu a suspender su viaje. Sumo a esto la digna posición del gobierno brasileño, que advirtió que no iba a dejar pasar por sus cielos el avión que conducía a este criminal de guerra, ¿no? Es decir, todavía hay respuestas que creo que tienen que ver con esta posición de un sur global que, lejos de estar rendidos y entregados, creo que tenemos suficientes expresiones de hidalguía como para decir no van a pasar tan fácilmente los criminales, ¿no? Ismael, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ismael Yalil directamente desde Mendoza. Ismael, abogado y analista internacional. Estamos hablando sobre el conflicto Israel-Palestina tras el cese al fuego. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ismael Yalil directamente desde Mendoza. Ismael, abogado y analista internacional. Estamos hablando sobre el conflicto Israel-Palestina tras el cese al fuego. Ismael, ¿cómo ves tú cómo viene reaccionando Latinoamérica frente a esta situación de que hay cese al fuego, pero no necesariamente hay cese al fuego? Bueno, yo creo que hay un tema que no se puede dejar de lado, y es que tiene que ver con la magnitud de la información y la administración de la información que va por todo el continente. Yo puedo tomar como ejemplo lo que pasa en nuestro país, aquí en la Argentina, en donde el acopio de la información y de algún modo la hegemonía que tienen los grandes medios, más que grandes medios, digamos, los medios más trascendentes desde el punto de vista de la cantidad de repetidoras que tienen. Hablo de grupos importantísimos en manejo de poder y de dinero.
que hacen con la información lo que quieren, entonces lo han sacado. Si bien nunca ha encontrado un lugar central el tratamiento del genocidio, cuando alguna manifestación se daba, porque ya no la podían ocultar, lo que han hecho ahora es directamente omitir cualquier tipo de información. Y los pueblos tienen esa respuesta también en función de cuál es el estímulo que reciben para saber si están informados o no están informados. Por eso yo rescato que aparezcan los medios alternativos y alterativos. Ustedes son uno de ellos porque mantienen permanentemente la información, el valor que tiene mantener esta información, para que la gente no crea que aquí hubo un acuerdo de paz. Aquí no hubo ningún acuerdo de paz. Por lo tanto, no hay que abandonar las calles, eso es lo que a mí se me ocurre, ¿no? No hay que abandonar las calles, hay que estar permanentemente alertas, porque la gente sigue muriendo, la gente sigue sufriendo. Jorge, yo en el mes de agosto tuve la oportunidad de estar en Irak, en la cuarta conferencia que organizó la campaña global por el derecho al retorno del pueblo palestino. Y ahí tuve oportunidad de hablar con una mujer, Mervat, así se llama ella, que perdió 33 familiares en Gaza. Ella logró escapar, pero cuando escapaban, un misil mató a sus padres y a sus nietos. Si alguien toma verdadera dimensión de lo que significa para un ser humano o para la humanidad en su conjunto semejante atrocidad, pensará que está todo terminado y que esa mujer no tiene sentido que viva. Bueno, pues fue esa mujer la que me ha dicho a mí: tienes que ir a tu pueblo y en tu pueblo contar lo que me está pasando y que tu pueblo reaccione, porque tu pueblo no es un pueblo que no pueda estar exento de que esto le ocurra. Y realmente a mí me parece que este ejemplo que yo traigo y este compromiso que yo asumí con esa mujer, de en cada posibilidad, en cada medio que yo tuviera, de recontar su historia y de decir cuál es su pretensión, está este llamado a todo el mundo para que no bajen los brazos, no bajemos las banderas. En Palestina sigue muriendo gente. Israel acaba de matar, en lo que va desde la firma del acuerdo de alto al fuego a la fecha, a 236 palestinos, y hay más de 600 heridos desde la firma del alto el fuego. Y hay además proyectos de generar con los rehenes palestinos, que son los miles y miles de detenidos en las cárceles israelíes, una posibilidad de establecer, y ya se está discutiendo en el propio Knesset o Senado o Congreso sionista israelí, la pena de muerte para ellos. Entonces, hay pero elementales razones para salir a decir esto no ha terminado, hay que seguir insistiendo con la necesidad de no dejar que Israel continúe con este exterminio que tiene como finalidad, naturalmente, quedarse y apoderarse con el 100% de lo que era la Palestina ocupada desde el año 48 en forma absolutamente ilegal e ilegítima, ¿no? Ismael Jalil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge, a vos, siempre es un gusto compartir contigo este espacio. Algún día tendrá que ser por algo mucho más venturoso y esperemos que así sea, ¿no? Para todo el mundo.